Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo. Les saludamos, muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Dominical de Radio Educación. Este lunes, las dirigencias nacionales de el PAN, PRI y PRD darán a conocer en conferencia de prensa los detalles de los métodos que avalaron para elegir al candidato presidencial de la Alianza Va por México, con los cuales, dijeron, se abre el camino a la participación ciudadana. Al cumplirse 105 meses de los hechos violentos de Iguala, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca prolongar las investigaciones para que el caso quede en el olvido. Personal médico continúa con sus manifestaciones en demanda de que se respeten y mejoren sus condiciones laborales. Afirman que con el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, o IMSS Bienestar como se le conoce, se violan sus derechos y piden al gobierno federal que abra una mesa de diálogo con ellos. Y ante el anuncio del gobierno capitalino de que el próximo 9 de julio reabrirán varias estaciones de la línea 12 del metro, la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México demandó la publicación de todos los dictámenes de riesgo y estructurales del tramo respectivo. En el panorama internacional, más de 9 millones de guatemaltecos acuden a las urnas para elegir al sucesor del presidente Alejandro Yamatei. Rusia levanta las restricciones y poco a poco regresa a la normalidad tras la fallida rebelión del grupo de mercenarios Wagner. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken afirmó que el desafío de Yevgeny Prigozhin dejó al descubierto las grietas en la autoridad del presidente Vladimir Putin. Vamos al detalle de la información. Este lunes, las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD darán a conocer en conferencia de prensa los detalles de los métodos que avalaron para elegir al candidato presidencial de la Alianza Va por México. Las dirigencias del PAN, PRI y PRD anunciaron también que establecieron los acuerdos internos para permitir la participación de la sociedad civil en la elección del candidato presidencial, previo al acuerdo formal entre ellos para registrarlo y firmarlo ante el Instituto Nacional Electoral. En la víspera del anuncio este lunes de los integrantes de Va por México de su método para elegir al aspirante a la candidatura presidencial el 3 de septiembre, indicaron que se abrió el camino a la participación ciudadana con el requisito de presentar 150,000 firmas de respaldo de ciudadanos. Asimismo, informaron que el proceso de selección del candidato presidencial también comprenderá la organización de un ejercicio de participación directa a manera de primarias, foros ciudadanos y una serie de encuestas para lograr el mejor perfil de quien represente a la alianza opositora en el 2024. Y al cumplirse 105 meses de los hechos violentos de Iguala, Guerrero, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca prolongar las investigaciones para que el caso quede en el olvido. Al cumplirse 105 meses de los hechos violentos de Iguala, Guerrero, del 26 de septiembre de 2014, familiares de los 43 normalistas desaparecidos consideraron que el actual gobierno solo busca prolongar las investigaciones para que el caso quede en el olvido. Los familiares señalaron que hasta el momento las autoridades no han entregado la información necesaria para que se esclarezcan los hechos. Las madres y padres de familia señalaron que no permitirán que este caso quede en la impunidad. Por la mañana de este domingo 25 de junio, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se manifestaron en el antimonumento a los 43 en Acapulco, Guerrero. Los estudiantes señalaron
que las autoridades no han cumplido con su compromiso de que se castigue a los responsables de este hecho. Este gobierno viene y nos promete cosas diciéndose que es de izquierda y ni siquiera ha hecho nada para arrestar a estos delincuentes. Simplemente lo que ha hecho es darle largas al asunto, es prometerle a los padres de familia que va a encontrar el paradero de nuestros hermanos y no lo ha hecho. Parece que somos su burla. La tarde de este lunes 26 de junio, familiares de los jóvenes desaparecidos, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles llevarán a cabo la marcha que realizan cada mes para exigir justicia. La movilización saldrá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia con rumbo al Hemiciclo Juárez en la Ciudad de México. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y durante su gira de este fin de semana, donde inauguró un tramo carretero en el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los nuevos libros de texto gratuitos serán diferentes a los anteriores, que solo promovían el egoísmo. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con los nuevos libros de texto para educación básica se impulsará la ayuda mutua y el trabajo comunitario. En la inauguración del camino rural Coatecas Altas en San Juan, La Chicaya, Oaxaca, el jefe del Ejecutivo señaló que los anteriores libros de texto solo promovían el egoísmo. López Obrador informó que los nuevos libros se utilizarán en el próximo ciclo escolar que inicia el próximo 28 de agosto. Vamos a mejorar los libros de texto. Ya para el próximo periodo escolar vienen libros nuevos con otros contenidos, porque antes querían volvernos individualistas, egoístas, a todos, y ahora ya no es así. El jefe del Ejecutivo señaló que los nuevos libros de texto toman como ejemplo la organización de los pueblos indígenas. Ahora tenemos que recoger la experiencia de la organización de las comunidades indígenas, de todas las culturas como la zapoteca, lo que ustedes hacen, de cómo trabajan unidos, lo que es la organización social, lo que es el tequio, lo que es el servicio a la comunidad, lo que es la ayuda mutua, lo que es el amor al prójimo. Entonces, pueden ser profesionistas, grandes científicos, pero humanistas, que no se les endurezca nunca el corazón. Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, advierte que con la situación actual del instituto solo está en juego este organismo autónomo, sino la garantía. No solo está en juego este organismo autónomo, sino la garantía de los derechos y la consolidación de la democracia en el país. La transparencia pues, es una fórmula de ganar. Gana la ciudadanía, gana el gobernante, gana el país, gana la democracia. No es una amenaza, al contrario, representa una oportunidad fantástica. Su actuación contribuye a la consolidación de nuestra democracia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales visibiliza los actos de corrupción, frena el abuso del poder y vela por la transparencia en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además, también en los organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos e incluso de particulares que reciben recursos públicos. La presidenta del INAI, Blanca Ibarra Cadena, precisó que con la rendición de cuentas gana la democracia, los gobernantes y la ciudadanía. Alertó que la situación por la que atraviesa el INAI, que cuenta con 4 de los 7 integrantes, está en riesgo no solo la institución, sino la garantía de los derechos de la ciudadanía. Además, la transparencia también impacta en otras esferas de la vida pública y tiene una función multidimensional y multifuncional. Por ejemplo, ofrece información oficial para nutrir el debate público,
facilita la libertad de expresión, la libertad de prensa, coadyuvar en la exigencia social del combate a la corrupción y en la exigencia de una rendición de cuentas oportuna, efectiva, veraz. Y esto, bueno, por mencionar también cómo juega un papel central en el sistema de pesos y contrapesos que tiene el diseño institucional de la República Mexicana. Y también con esa activación de los mecanismos de control ciudadano coadyuva, por supuesto, a visibilizar los actos de corrupción, a frenar al poder. Durante su participación en el foro con la Asociación Jurídica Mexicana Libanesa Al-Muami, Ibarra Cadena manifestó que la transparencia permite evaluar a los gobernantes, hacer posible la rendición de cuentas, sancionar a quienes realizan un mal manejo de recursos públicos y el control del poder público. Expresó que la reforma de 2014 dio un crecimiento exponencial de la transparencia en México, ya que el número de sujetos obligados creció, así como el ámbito de competencia del órgano garante nacional. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Y por considerar que se violó su derecho a la pensión de un adulto mayor en el estado de Morelos, el juez Nelson Loranca Ventura, del octavo distrito de circuito, ordenó a la Secretaría del Bienestar pagar de inmediato los adeudos al afectado correspondientes al año 2022, pues estaba debidamente registrado en el padrón oficial desde enero de ese año. La Secretaría de Bienestar fue emplazada a pagar inmediatamente a un adulto mayor 4 bimestres que adeudaban correspondientes a la pensión de 2022. El titular del juzgado octavo de distrito, con residencia en el estado de Morelos, Nelson Loranca Ventura, concedió un amparo al quejoso para que la dependencia cubra el pago de 3,850 pesos por bimestre. La Secretaría de Bienestar argumentó que el adulto mayor no estaba inscrito en el padrón de beneficiarios, lo que era inexacto porque el adulto mayor estaba inscrito desde el bimestre enero-febrero del año pasado. El impartidor de justicia ordenó a la Secretaría de Bienestar pagar de inmediato la pensión adeudada y cubrir los bimestres subsecuentes, así como remitir las constancias que acrediten el cumplimiento de la disposición. El quejoso expuso que al retenerle el pago, dicha autoridad violó su derecho a la pensión, tutelada en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la resolución, el juez resolvió que la omisión de pagar el apoyo del programa de pensión para adultos mayores en los bimestres mencionados careció de fundamentación y motivación. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Marco Antonio Rodríguez Martínez, hermano del diputado de Quintana Roo, Omar Rodríguez Martínez, fue encontrado con vida después de haber sido privado de su libertad durante casi 10 horas. Las autoridades de la entidad informaron que Marco Antonio presentaba un grave traumatismo cráneoencefálico y también evidencias de tortura, por lo que se encuentra hospitalizado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chetumal. Según informes de la Policía Ministerial, Marco Antonio ingresó a urgencias de la clínica del IMSS alrededor de las 5:10 hora de este domingo. El diputado Omar Rodríguez compartió un mensaje en sus redes sociales para informar que el levantón del que fue objeto su hermano Marco Antonio ayer por la noche, ahí en un rancho cercano a la zona arqueológica de Oxtancá. Según el legislador, el comando armado irrumpió en esta fiesta en la que se encontraba el hermano Marco Antonio y se llevó junto con uno
de sus amigos. Horas después de la localización de Marco Antonio, la Fiscalía General del Estado decidió desactivar la ficha de búsqueda y expresó su agradecimiento a la colaboración de la ciudadanía en este caso. Ante el anuncio del gobierno capitalino de que el próximo 9 de julio reabrirá varias estaciones de la línea 12 del metro, la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México demandó la publicación de todos los dictámenes de riesgo y estructurales del tramo respectivo. La nueva apertura de la línea 12, mejor dicho, la reapertura, obliga a que se haga con un levantamiento de fe notarial, con la publicación de todos los dictámenes de riesgo y estructurales. Se requiere saber, dados los hechos de Tláhuac. La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México demandó a las autoridades capitalinas hacer públicos los dictámenes de riesgo y estructurales de la reapertura parcial de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro prevista para el mes próximo, luego de que a más de 2 años de ocurrida la tragedia en la línea dorada que costó la vida a 26 personas y dejó a un centenar lesionadas, el coordinador de los legisladores panistas, Federico Dorin, dijo que genera incertidumbre y desconfianza que los gobiernos federal y capitalino anunciaran que en un año quedaría lista la línea 12, pero lo han hecho por tramos y aún no opera en su totalidad, luego de que el gobierno local dio a conocer que a partir del 9 de julio reabrirán 5 estaciones más: Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. El legislador manifestó que la exigencia de la ciudadanía es conocer a los responsables de la tragedia y que no se evadan responsabilidades. Donde ya una vez Claudia Sheinbaum pretendió ocultar toda la información, no solo del gobierno, sino el peritaje que ella misma contrató de DNB, queremos que toda la información sea pública para que ojalá lo hayan hecho bien. Y si no fuese el caso, que de nueva cuenta, si volviese a fallar, tengamos claridad meridiana de, aparte de Claudia Sheinbaum, a quien llevar ante la justicia como responsable directo de la mala ejecución de esa reactivación y reforzamiento estructural de la línea 12. En enero pasado se reanudó parcialmente el servicio en 9 estaciones de Mixcoac a Tlalilco. El mes entrante se incorporarán 5 más, pero seguirán sin operar Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac, dijo, con el consecuente perjuicio para miles de usuarios del metro y de su economía. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Bueno, las autoridades de la Ciudad de México pusieron en marcha el operativo para la temporada de lluvias 2023. Las autoridades capitalinas pusieron en marcha el programa de lluvias 2023, que tiene como propósito prevenir encharcamientos e inundaciones en las 16 alcaldías. Señalaron que la temporada de lluvias y ciclones inició el 15 de mayo pasado y concluye el 30 de noviembre. El coordinador del Sistema de Aguas Capitalino, Rafael Carmona, habló de las acciones preventivas realizadas en lagos, presas, canales y lagunas. La basura tirada en las barrancas o la basura tirada en las calles, a las primeras lluvias son arrastradas hacia los puntos de entrada al drenaje, tapan el drenaje y evitan el funcionamiento correcto de la infraestructura. De esas lluvias en tardes de los meses de mayo a octubre, aunque ahorita se atrasaron un poco las lluvias. Pero el día de hoy seguramente ya tendremos
la primera. Para la atención a las lluvias se cuenta con equipo humano y de camiones hidroneumáticos que están distribuidos en 120 campamentos en la Ciudad de México. Las autoridades de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos también participan en el operativo de lluvias 2023. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles. Bueno, debido a la ola de calor que se vive en México, la Secretaría de Educación Pública decidió horarios de clases en planteles de nivel básico en varias entidades. Estas medidas tienen como principal objetivo salvaguardar la seguridad y el bienestar de los estudiantes debido a que las temperaturas han alcanzado incluso los 45 grados. En Tamaulipas, por ejemplo, la dependencia decidió suspender las clases presenciales. Por el momento, las lecciones que imparten de manera remota, mientras que para los niveles de secundaria y preparatoria solo las 2 primeras horas serán presenciales. La fecha establecida para el regreso a las aulas es el próximo 23 de junio. En Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda confirmó hoy que el ciclo escolar 2022-2023 en la entidad terminará el 29 de junio próximo. Pero con un cuidado a los niños decidimos que no valía la pena arriesgar su salud y escuchando a todos los actores, padres, expertos, pues hemos decidido cerrar el 29 de junio y que termine la obligatoriedad de clases, dijo el mandatario. En otro estado del país, en Durango, se cancelaron las actividades al aire libre para prevenir la exposición al sol y el recreo se llevará a cabo de manera opcional, permitiendo que cada escuela decida si los niños salen a los patios o permanecen en las aulas. Las clases finalizarán a las 12 horas. En Coahuila se suprimió el recreo desde el pasado día 14 y la medida se mantendrá hasta el próximo 23 de junio. En el caso de que la ola de calor persista, se dejará a discreción de los padres decidir si sus hijos asisten o no a clases presenciales o bien optar por la modalidad a distancia. En Sinaloa, el director de Protección Civil de Gómez Palacio, Santiago Rodríguez, ha adelantado que las clases de educación física se impartirán en un horario de 07 a 10 horas, o sea, en la mañana, para evitar esta exposición al sol de los niños. Además, el ciclo escolar finalizará el ciclo escolar finalizará el 21 de julio en lugar del día 26. Y las autoridades de Chihuahua informaron que el presente ciclo escolar finalizará el 12 de julio en lugar del 26 de julio, como ocurre en la mayoría de las entidades del país, mientras que en San Luis Potosí, el gobernador José Ricardo Gallardo anunció una reducción de 1 hora en el horario escolar en las escuelas de educación básica, con el objetivo de evitar golpes de calor en los alumnos, especialmente en los municipios de la Huasteca y la región media, donde las temperaturas rondan casi los 45 grados Celsius. Y bueno, las fuertes lluvias que se registraron este sábado en Chiapas dejaron un saldo de una persona desaparecida y centenares de casas dañadas. Los damnificados pidieron el apoyo de las autoridades. Aquí tenemos los detalles de la información con nuestro corresponsal Carlos Rafael Coutinho. Una persona muerta, 25 autos dañados y 8 colonias de Tuxtla Gutiérrez fueron afectados por las lluvias que se presentaron el sábado por la tarde-noche. De acuerdo a los ciudadanos, la lluvia inició de oriente a poniente con una duración de 4 horas. El agua alcanzó en algunas partes 75 centímetros, otros más medio metro y algunos 30 centímetros. Pero en todos los casos el problema fue la fuerza del agua. Y es que la corriente arrastró a vehículos particulares con personas dentro, que finalmente lograron escapar. Lo mismo que las unidades del transporte público. El río Sabinal, el principal de la capital chiapaneca, también rebalsó en algunos puntos. El agua ingresó a por lo menos unos 600 hogares, pues las calles se convirtieron en ríos literalmente que llevaban consigo lodo, piedras, basura, escombro, en tanto que pescadores y representantes de UMAS dieron a conocer que siguen apareciendo gaviotas muertas sobre las playas del municipio de Arriaga y Tonalá.
lugares donde se presume es por la falta de alimentos y el calor que está oscilando entre los 40 a 44 grados Celsius. Y tomaron algunas muestras. No nos han arrojado, la verdad, los resultados que tenemos acá, pero al parecer los resultados y muestras que han tomado en otras áreas, en otros campamentos, en otras playas, al parecer es pues que los aves no han tenido una fuente de alimento muy adecuada. Ha habido una ola de calor muy fuerte y el alimento que ellos consumen pues prácticamente ha sido escaseado. Nosotros hemos visto las aves, algunas muertas y otras pues muy débiles. Otros municipios reportaron 2 personas muertas sepultadas por un alud, momentos que la lluvia terminaba en el municipio de Ocotepec. Hay también afectaciones por los vientos, dejando a viviendas sin los techos de lámina. Algunas viviendas que son de adobe también fueron desalojadas por la humedad y caída de parte de las paredes. Otros más, los caminos quedaron semi-incomunicados por la lluvia. Desde Chiapas, en Pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Coutinho. Colectivos e integrantes de la sociedad civil se dieron cita en el Ángel de la Independencia para exigir el respeto a los derechos de los animales de compañía. Ataviados con alguna prenda color naranja y sin mascotas, los integrantes del contingente avanzaron sobre Paseo de la Reforma hacia el Zócalo. Los protectores de animales exigieron mejores leyes para todos los seres sintientes y también concientizar a jóvenes y niños para evitar maltratar a cualquier ser vivo. En sus pancartas se leían leyendas como no al maltrato animal, derechos igualitarios para ellos, respeto a la vida de ellos, yo soy la voz de quienes no la tienen y alto al maltrato contra los animales. La manifestación fue convocada por Amor Sin Raza, una organización que busca una reforma al artículo 7373 para la creación de una ley general de protección animal, según sus integrantes, y la Fundación Toby, que se dedica al rescate y adopción de animales en situación de maltrato y o abandono. En Puebla, un contingente marchó de la Fiscalía del Estado hacia el Zócalo. El movimiento Conciencia emitió un comunicado en el que pide la aprobación de la minuta a favor del bienestar animal al modificar el artículo 73 en el siguiente periodo legislativo del Congreso local. Y personal médico continúa con sus manifestaciones en demanda de que se respeten y mejoren sus condiciones laborales. Afirman que con el IMSS Bienestar se violan sus derechos y piden al gobierno federal que abra una mesa de diálogo con ellos. Integrantes del sector salud se manifestaron este domingo 25 de junio para exigir que se respeten y mejoren sus derechos laborales. Afuera de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, los manifestantes señalaron que con el nuevo IMSS Bienestar no se reconocen sus derechos laborales y tampoco sus grados de estudio. Los manifestantes agregaron que con este nuevo IMSS Bienestar se violentan sus derechos. La posición del nuevo OPD IMSS Bienestar profundiza la desigualdad laboral al comparar el tabulador de puestos y salarios de la Secretaría de Salud Federal con el nuevo tabulador también federal del OPD IMSS Bienestar. Se demuestra una pérdida neta salarial que va desde el 13% hasta el 36% en todas las categorías del sector salud, trayendo como consecuencia el desconocimiento de la profesionalización al eliminar las categorías que reconocían las licenciaturas y los posgrados. Los inconformes, integrantes de la Unión Nacional de Enfermería, señalaron que el discurso de que el sistema de salud en México ha mejorado no tiene sustento. Y esa burla de que digan, pues vamos a hacer como Dinamarca, de verdad es una cachetada al sector salud, porque ni las instalaciones están como Dinamarca, ni los salarios están como Dinamarca, pero sí estamos puestos al cañón. Lo demostramos con la pandemia, estuvimos más elevados que Dinamarca, dimos nuestra vida para que saliera todo México adelante. Los manifestantes exigieron al gobierno federal que abra una mesa de diálogo con los trabajadores del sector salud para buscar soluciones a los problemas que existen en el área. Hacemos un llamado urgente al gobierno de la República para que instale
2 mesas de diálogo vinculantes y resolutivas para tratar políticas públicas del sector salud con base en la infraestructura y en los derechos humanos disponibles y programados. También para tratar de manera más profunda y puntual el apartado laboral del sector salud en su conjunto. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con el objetivo de reforzar la acción y la cooperación entre los países para alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas y también de tráfico ilegal. La campaña de la ONU para este año se centra en el lema "Las personas primero", detener el estigma y la discriminación, fortalecer la prevención. Este es el trabajo especial de Rafael González Domínguez. Durante 2019 murieron en México 2.609 personas, 2.554 fueron hombres, 120 mujeres y no identificados 18, todas ellas a causa del consumo de sustancias psicoactivas. Al conmemorarse este 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el doctor Imer Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica por qué es importante recordar esta fecha. Las drogas están ahí, van a estar ahí. ¿Cómo tenemos que aprender a manejar nuestra relación con ellas? ¿Por qué la gente consume drogas? Pues bueno, quizás es soledad, quizás es problema familiar, escapar de alguna situación. ¿Cuáles son esas causas? Pues tendríamos que tener más información, más investigación para ver cómo podemos atenderlas y que la gente no necesariamente esté poniéndose en riesgo a través del consumo de sustancias, sobre todo, insisto, las ilícitas, porque además te vincula a otros temas, te pone en situaciones vulnerables al tener que ir a buscar unas sustancias al mercado negro, y ahí quizás tener un acceso a otras sustancias, quizás uno va buscando una cosa y tenga mayor acceso a otras tantas más. Pero también que nos sirva para repensar si tendríamos que reclasificar qué drogas deberían estar permitidas, qué drogas tienen que estar prohibidas, cuáles tendríamos que tener más o menos toleradas, como pues lo hemos admitido con otros productos como el tabaco. El consumo de drogas genera diferentes efectos en el sistema nervioso, alterando el rendimiento físico, el estado anímico y la conducta, y estas se clasifican en depresoras como la heroína, morfina, opio, cannabis y barbitúricos. Las perturbadoras como son el LSD, cannabis, hongos alucinógenos y los estimulantes como la anfetamina, éxtasis, cocaína y la nicotina. La droga del fentanilo es el reto que actualmente enfrentan no solamente las autoridades de nuestro país, sino a nivel mundial. Pero en este momento, hoy por hoy, el reto principal ha sido el fentanilo. Hoy por hoy es bien importante que empecemos, creo yo, no con modelos de persecución, de prohibición, de delincuencia, de guerra contra las drogas matan, las drogas te destruyen, sino verdaderamente sí la información a la gente de que están ahí las sustancias y está el tema de su consumo, de sus usos, y que tomemos conciencias de que algunas de estas sustancias son ilícitas precisamente porque no tienen beneficios para la salud, para el cuerpo, y con contrario pueden ser, además de adictivas, inclusive una persona puede morir de una sobredosis, ¿no? El reto principal está del lado del fentanilo, el tema de que se esté usando para añadirle una mayor potencia, una mayor adicción, es 50 veces más potente que la heroína. Artículos periodísticos señalan que en 2022 unas 17.350 personas fueron asesinadas en México por razones relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Ante esta situación, el también coordinador del Observatorio de Legislación y Adjudicación, que trabaja el proyecto sobre la regulación del cannabis y las políticas de drogas en México y en el mundo, rechaza que la militarización sea la mejor estrategia contra el tráfico ilícito de drogas.
Yo también creo que llamada guerra contra las drogas no puede ser con una cuestión más de meramente militarizar, de policías, de prohibiciones, sino que creo que tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son las causas de que la gente que use ciertas sustancias. ¿Es para evadir la realidad? ¿Es para de alguna forma compensar alguna soledad, algún desequilibrio físico, mental? Entenderlo como un tema de salud mental, de salud pública. Yo en lo personal me parece que también es un tema de derechos, de la libertad para tomar decisiones. La libertad siempre es responsable, ¿no? Siempre es libertad con responsabilidad, con información, con estar conscientes de las situaciones. Creo que hemos equivocado la política. Creo que una política más de discusión, de liberación, difusión, información, más que de violencia y confrontar la violencia con más violencia, creo que se tendría que hacer la salida. La tecnología abre un nuevo frente en la venta y consumo de drogas. Los mercados de la droga en aplicaciones o redes sociales aumentaron en gran cantidad con ventas anuales de casi 315 millones de dólares. Los teléfonos móviles y las plataformas virtuales agilizan compras, envíos, transacciones, por lo que el mundo de las ventas de drogas los aprovecha al máximo. Para el especialista en el tema, ofrecer permanentemente información a la población sobre los riesgos y las afectaciones a la salud sería la mejor estrategia para evitar que más jóvenes se involucren en el mundo de las drogas. Necesitamos primero tomar conciencia de las sustancias, de los riesgos que nos están generando, que podamos prevenir o reducir esos riesgos. Insisto, ¿cómo? Pues con información, con debate informado o generar algunos mecanismos para prevenir su consumo. No es que uno sepa o que uno vaya a buscar el fentanilo en sí mismo, sino que aparentemente está siendo mezclado en otras drogas que uno quizás consume habitualmente, con la idea de hacerlo uno más adicto o que caiga rápidamente, se vuelve uno adicto, pues lo están potenciando más y eso es donde se está poniendo uno en riesgo. En diferentes lugares, diferentes países tienen estas políticas de que uno vaya a un lugar a ver qué sustancia tiene su droga que va a consumir, que esté informado de qué es lo que contiene, de los riesgos que tiene ese tipo de sustancias, los efectos que te genera. Este 2023, el tema de la campaña de la Organización de las Naciones Unidas es Las personas primero, detener el estigma y la discriminación, fortalecer la prevención. Precisamente el Estado le ha quedado a deber en la atención a las personas consumidoras que son estigmatizadas y discriminadas, pero también a los productores, muchos de ellos campesinos que trabajan en la siembra de estupefacientes porque es la única manera de llevar el sustento a sus familias. Diferentes comunidades productoras producen, digamos, marihuana o alguna otra sustancia, digamos, la goma de opio, pues porque son la forma en que llevan el alimento a sus casas. Creo que también tenemos que estar hablando del desarrollo de las comunidades, de los pueblos, y que entonces, sí, efectivamente el Estado no ha hecho mucho, tendría que hacer más, creo yo, para reivindicar los derechos de las personas, de los consumidores, de los productores, de los campesinos, que muchas veces, como lo decíamos, se ven o han sido un poco dejados a su suerte, a la suerte del mejor postor. Siémbrame tal cosa que la compro tanto, y por qué nos estigmatizamos cuando el mismo Estado los ha dejado un poco ahí a su suerte, cuando el Estado les debe todavía algún tipo de política para reivindicar sus derechos, para romper con los estigmas, para generar posibilidades de desarrollo con independencia y que no necesariamente caen en drogas, sobre todo ilícitas. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez. Bueno, pues este domingo Moscú y la frontera suroeste de Ucrania recobraban poco a poco la normalidad tras la crisis de seguridad que se representó para el Kremlin, la ofensiva del grupo de mercenarios Wagner. Esta mañana, cuando las calles se encontraban casi vacías de tanques y uniformados, las autoridades rusas levantaron las restricciones que habían impuesto a la población para su movilidad. Los mercenarios enmascarados de Wagner, que se hicieron con el control de estos edificios oficiales de la ciudad este sábado, se marcharon durante la noche, algunos entre aplausos de la ciudadanía. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken afirmó que el desafío de Yevgeny Prigozhin dejó al descubierto las grietas en la autoridad del presidente Vladimir Putin.
En declaraciones al programa de entrevistas Fakes the Nation de la cadena CBS News, Blinken consideró todavía demasiado pronto para especular sobre el impacto de esta crisis en Rusia o en su invasión a Ucrania. Y más de 9 millones de guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Alejandro Yamatei. Detalles con la agencia AFP. Presidenciales en Guatemala. Los ciudadanos elegían el domingo al sucesor de Alejandro Yamatei, sin grandes ilusiones de superar la pobreza, la violencia y la corrupción, tras una campaña marcada por la exclusión de candidatos y persecución a la prensa. Pues lo veo bastante concurrido y espero que el pueblo de Guatemala se acerque para que pueda emitir su voto. Hay 22 candidatos presidenciales en liza, algo usual en Guatemala. La candidata socialdemócrata Sandra Torres denunció el domingo que el oficialismo estaba comprando votos con el reparto de alimentos. Queremos saber cuál es la opinión del presidente, ¿verdad? Que no ha dado la cara. Ayer dijo que todo se iba a realizar en paz, que iba a respetar los resultados, que garantizaba la democracia, que garantizaba elecciones transparentes. Pero ¿dónde está la transparencia si están comprando votos del partido oficial? Los últimos sondeos colocan a la cabeza de la intención de voto a la exesposa del difunto mandatario Álvaro Colom, seguida por el centrista Edmond Mulet, un exfuncionario de la ONU que promete sacar al ejército a las calles de forma temporal para combatir la delincuencia. Mulet también sugirió que había anomalías en las primeras horas de votación. En tercer lugar aparecía la derechista Suri Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, que llega con la promesa de poner a Dios en el centro de su eventual gobierno. Le pedimos a Dios que las personas que queden elegidas realmente actúen de una manera responsable, honesta, honradamente, para hacer un buen trabajo, porque Guatemala lo necesita. Si ninguno de los aspirantes obtiene mayoría absoluta en estos comicios con voto voluntario, habrá un balotaje el 20 de agosto. En estos comicios serán elegidos además 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Hoy domingo tienen lugar en Guatemala elecciones en las que se elegirá al nuevo presidente o presidenta del país, al tiempo que se renovará el Congreso y se votará por alcaldes. Los comicios tendrán lugar en un contexto de marcada apatía de la población y luego de que diversos postulantes fuesen apartados arbitrariamente del proceso por la justicia, lo que pone en duda la legitimidad de la contienda. 3 candidatos aparecen con mayores intenciones de voto en las encuestas, aunque a ninguno le alcanzaría para conseguir el porcentaje de sufragio suficiente para ser declarado ganador en la primera vuelta. Quien lidera los sondeos es la ex primera dama Sandra Torres, compitiendo por tercera vez por alcanzar la presidencia luego de perder en 2015 y 2019 contra Jimmy Morales y contra el actual presidente Alejandro Yamatei. Durante el mandato de su marido Álvaro Colom, Torres impulsó programas sociales orientados a las zonas rurales, lo que le permitió construir una base territorial en la que aún sigue teniendo apoyo. Sin embargo, su figura está asociada a diferentes escándalos de corrupción, que incluso la llevaron a la cárcel durante un tiempo. Asimismo, su discurso ha experimentado sustantivos vaivenes ideológicos, ubicándose hoy día más cerca de la derecha. Otro de los candidatos con posibilidades es Edmond Mulet, un diplomático de carrera que llegó a ocupar importantes cargos en las Naciones Unidas y fue embajador de Guatemala en distintos países, incluyendo Estados Unidos. Mulet arrastra también escándalos del pasado, siendo el más relevante una acusación en los años 80 de haber liderado un esquema para permitir adopciones irregulares por parte de extranjeros. A pesar de lo anterior, su carrera política la ha construido con un discurso que plantea la transparencia y el respeto a la ley como ejes centrales.
Finalmente, la tercera con chances de meterse en segunda vuelta es Suri Ríos, quien tiene su propia carrera política, pero no puede escapar de ser identificada como la hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó al país durante un breve periodo en los años 80, en el que se llevaron adelante acciones represivas contra la guerrilla que derivaron en asesinatos indiscriminados. De hecho, en 2013 fue condenado en un juicio histórico por genocidio y delitos de lesa humanidad. Suri Ríos ha buscado plantear que la candidata ahora es ella y no su padre ya fallecido, pero tampoco reniega de sus raíces. Al mismo tiempo, ha adoptado un discurso que procura parecerse al de Bukele en El Salvador, poniendo al centro la adopción de políticas de mano dura. La dinámica de la contienda ha estado, sin embargo, atravesada por algunas decisiones adoptadas por el Tribunal Electoral en las primeras etapas del proceso, que ponen en duda la legitimidad de los comicios. En particular, deben destacarse las acciones de dicho órgano rechazando la inscripción de candidatos con posturas abiertamente críticas al actual gobierno de Yamatei. Así, las postulaciones de la líder indígena Telma Cabrera y el procurador Jordan Rodas no lograron avanzar en su inscripción, ya que el tribunal alegó la falta de cumplimiento de ciertos requisitos burocráticos. La decisión fue vista por parte de los candidatos como arbitraria y tomada como represalia por sus posturas críticas y sus denuncias abiertas contra las violaciones a la ley y a los derechos humanos durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. En mayo pasado también fue excluido de la contienda Carlos Pineda, quien en ese momento aparecía liderando las encuestas y con chances de colarse en la segunda vuelta. En este caso, la Corte de Constitucionalidad alegó vicios en las asambleas del partido que lo postulaba, algo que sin embargo no había sido visto como una razón de nulidad por el Tribunal Electoral. Distintos analistas asumen que la postura del Tribunal o de la Corte no pueden entenderse sin dar cuenta de los intereses del actual presidente, quien apuesta a que gane las elecciones un candidato con el que pueda negociar para quedar al margen de investigaciones judiciales luego de dejar el cargo. Lo anterior no resultaría sorprendente si tomamos en cuenta el uso que Yamatei ha hecho de la justicia para perseguir de manera descarada a jueces y fiscales que en el pasado reciente denunciaron e investigaron diferentes escándalos de corrupción que lo involucraban. Muchos de ellos han dejado sus cargos e incluso escapado del país ante el temor de ser encarcelados de manera arbitraria. De hecho, Jordan Rodas es uno de los casos paradigmáticos de esta lista. La persecución se ha extendido además a periodistas y activistas, algo que ha sido denunciado por diferentes organizaciones internacionales como Human Rights Watch. El deterioro de la democracia en el país y la baja legitimidad de las actuales elecciones confirman la consolidación en Centroamérica de un escenario preocupante, en el que la situación de Guatemala no puede entenderse de manera aislada a lo que vemos en Nicaragua o El Salvador. Pactos de impunidad, cooptación de las instituciones y persecución a las voces críticas. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Pues ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a Pulso Dominical del 25 de junio del 2023, coordinación de información Elsa Cruz y Tomás Domínguez, en la grabación y edición de notas Luis Ernesto López, controles técnicos Norma Bárcenas, Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández, en redes sociales. Les saluda su servidor José Luis Guzmán, gracias, buena tarde. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Radio Universidad Juárez de Durango, en Guerrero, Radio Metepec, Iguala Radio y Radio Plata en Tasco, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche,
Radio Padiuxi en Calpulalpan de Méndez y Radio Zacatecas.